esta iniciativa de afrontar una investigación sobre la obra de Daniel Zuloaga, la cerámica monumental de Daniel Zuloaga en Vizcaya, y por la deferencia que tuvieron al confiármela y también invitarme a intervenir hoy aquí en esta tribuna. Quiero agradecer igualmente a las instituciones públicas y particulares, archivos también, muchos archivos que facilitaron mi trabajo a lo largo de todo este tiempo. En la sala están presentes, me consta, propietarios de edificios que están engalanados con la cerámica de Daniel Zuloaga. Muchísimas gracias a todos. Hay también familiares descendientes de Zuloaga. Está Juan Daniel Zuloaga Collán, cuarta generación de ceramistas en ese linaje, venido es profeso desde Segovia. Muchísimas gracias, Juan Daniel. Y también quiero mencionar, es obligado por mi parte y un placer, a dos investigadores, María Jesús Quesada y Abraham Rubio Celada, que hace muchos años, en el caso de María Jesús, hizo ya su tesis doctoral sobre la obra de Daniel Zuloaga, Abraham Rubio más recientemente, y los dos son auténticas autoridades. En realidad, antes comentaba, yo estoy aquí gracias al libro a la obra de María Jesús. Una nota a pie de página me llevó años después a descubrir el mural que hoy forma parte de esta colección, y al final esto se ha ido engrosando y creo que estoy en la lista de especialistas en la obra de Zuloaga. A ver si esto va. Como todos ustedes saben, Daniel Zuloaga pertenece a una familia de origen vasco en la que hubo muchísimos artistas que brillaron en distintos campos de las bellas artes. Por solo referirnos a la generación de Daniel, su hermano Plácido, que fue el padre del pintor Ignacio Zuloaga, fue un destacadísimo damasquinador. Recibió un montón de premios y reconocimientos, y bueno, fue un artista, ideó técnicas nuevas en el damasquinado, de una gran valía. Y Daniel, Germán y Guillermo, estos otros tres hermanos, los tres fueron ceramistas, pero Germán y Guillermo murieron muy jóvenes. Señalar también la estrechísima relación que tuvieron Daniel y su sobrino, el pintor Ignacio Zuloaga. Eran de distintas generaciones, les separaban 18 años, pero tuvieron un trato muy cercano, una relación muy intensa durante toda su vida, y de alguna manera pues, salían los dos a tomar apuntes del natural. Ignacio iba mucho a Segovia, Zuloaga pues también venía al norte, ¿no? Es algo que hay que señalar. Y el padre de Daniel Zuloaga, Eusebio, en sus viajes que hacía por Europa, un hombre observador, se dio cuenta de la relevancia creciente que tenía la cerámica aplicada a la arquitectura, al tiempo que era consciente de que en España se había perdido la tradición de la cerámica. No había, digamos, artistas de valía en ese campo, y pensó que, digamos, era una disciplina que tenía futuro, y mandó a tres de sus hijos, a Daniel, Fernando y Guillermo, a estudiar a Sévères. Llegaron en 1867, estuvieron allí hasta 1871. 1867 se celebró en París una exposición universal que ya visitó Zuloaga cuando era prácticamente todavía un adolescente. En esa exposición, Japón, después de siglos de aislamiento, empezó a abrirse a Occidente, ¿no? Y llevaron un pabellón a esa exposición con muchísimos objetos de arte que despertaron mucho la atención de los artistas europeos, algo que luego fue a más en sucesivas exposiciones universales, varias de las cuales también visitó Daniel. Cuando regresan, después de 1871, se establecen en el taller paterno. Decir también que Daniel Zuloaga pues, fue el iniciador de una saga de ceramistas, puesto que
fotografía. Estos 3 hijos suyos, los 3 fueron ceramistas, uno de sus nietos, Daniel Zuloaga también, y en la actualidad su bisnieto, Juan Daniel, sigue ejerciendo como tal en Segovia. Aparte de ceramista, fue también pintor y escultor, y también diseñó muchísimos trabajos de metalistería. Esos trabajos él hacía los diseños y se materializaban en el taller de Ángel Pulido en Segovia. Para el País Vasco, en concreto para Vizcaya, recibió muchísimos encargos también de trabajos de metalistería, que claro, yo no he tratado en la investigación porque estaba centrada en la cerámica monumental. Y él, pese a esta condición de escultor, pintor, estaba muy orgulloso de ser ceramista, y esta alacena, que pertenecía a su casa en la iglesia de San Juan de los Caballeros de Segovia, lo deja bien claro. En el último estante dice: soy ceramista, ¿no? Él mismo, digamos, pone el énfasis en esa faceta de su producción. Esta es la iglesia de San Juan de los Caballeros. Si van a Segovia, hay muchas iglesias románicas, ¿no? Esta es una de ellas, y hoy alberga el museo de Daniel Zuloaga, y también están expuestos varios bocetos y proyectos de obras de cerámica monumental. Hay un dibujo preparatorio para la galería del Palacio Ampuero de Durango, que luego van a ver. Él compró esta iglesia desamortizada en 1905, la restaura. El proyecto lo lleva a cabo el arquitecto Eladio Laredo, tuvo una gran amistad con Eladio Laredo, que también deja obra en Bilbao, que luego veremos. Y este es el interior del edificio, y en el piso alto, donde él acabó instalando su vivienda, es donde están expuestos estos dibujos, bocetos, proyectos de decoración. También alberga piezas originales de Daniel Zuloaga de arte mueble, porque él se dedicó, digamos, a las dos facetas, la realización de piezas de arte mueble. Tuvieron muchísimo éxito también en Bilbao, participó en numerosas exposiciones en los 20 primeros años del siglo XX, y quedan en muchísimas casas de Bilbao, y en colecciones se conservan piezas de este tipo, aparte de los murales que hay en los edificios. Cuando regresan de París, de Sèvres, empiezan a colaborar con su padre, y pues la familia, la meta que tenía en ese momento era conseguir que el Estado les cediera unas instalaciones y unos terrenos que había en la zona de la Moncloa, donde poder instalar, digamos, los hornos, ¿no? Acondicionar aquello para la realización, digamos, de la cerámica. Esa es la primera etapa, la etapa de la fábrica de la Moncloa, que va desde 1877 a 1893. En ese periodo él consigue y realiza obras muy importantes, sobre todo a cargo del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, que fue, digamos, un arquitecto muy representativo de lo que llamamos la arquitectura polícroma. Por ejemplo, los murales que hay en el actual Ministerio de Agricultura en Madrid, en origen Ministerio de Fomento, los de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, muchísimos edificios relevantes. Pero fue una época de grandes dificultades, porque, claro, la cerámica estaba, digamos, mucho más asentada, desarrollada. En Inglaterra, en Francia, había mayor tradición, y desde muchos puntos de vista no podían competir con aquellas instalaciones y con las posibilidades que daban de cara a la realización de la cerámica. También las materias primas que utilizaba de nuestro país no le daban el resultado deseado, hasta el extremo de que Velázquez Bosco, el arquitecto, le llegó a indicar que lo que tenían que hacer era establecerse en Francia, realizar en Francia las piezas, y que las piezas podían venir a España por tren sin problema, porque realmente esto en Madrid no acababa de resolverse
en condiciones. Pero bueno, se quedaron en Madrid hasta 1893. En 1893, Daniel Zuloaga pone los ojos en la fábrica La Segoviana. La fábrica La Segoviana era una fábrica de loza fina que tenía grandes instalaciones en esta capital castellana. Era de Marcos Vargas y firma un contrato, un convenio con Vargas para poder utilizar esas instalaciones para realizar sus trabajos. El contrato a mí me parece que era un poco draconiano, pero accedió. El 60% de los beneficios que sacaba Daniel se los llevaba Marcos Vargas y él se quedaba con el 40%. Allí estuvo hasta 1906, fue una etapa, bueno, la mejor etapa de Daniel Zuloaga. Recibió encargos a lo largo de toda la geografía española, de Francia, de Inglaterra, tuvo representantes en estos países, aparte de Estados Unidos, en Argentina, y tuvo muchísimo éxito tanto en la cerámica monumental como en la cerámica de arte mueble. En esa época compra la iglesia de San Juan de los Caballeros y empieza la restauración. Fue una época de prosperidad y de bonanza económica. En 1906 empieza a tener problemas con Marcos Vargas y tiene que abandonar aquellas instalaciones. Tengo que decir que en ese momento hay una carta que me hizo muchísima ilusión encontrar. La Cámara de Comercio de Bilbao, el secretario de la Cámara de Comercio de Bilbao, se apellidaba Ozamiz, le escribe a Daniel y le dice que se instale en Bilbao, que consideraba la Cámara de Comercio que sería muy importante, digamos, para el desarrollo de la ciudad y que era necesario contar con instalaciones de artistas de esa bahía. Se ponían a su disposición. A mayores, un arquitecto establecido en Bilbao, Antonio Carlevaris, que tenía amistad con Daniel, pues también le escribe. Y este hombre recorrió las tejeras que había en los alrededores de Bilbao para ver si alguna le parecía que los hornos y demás tenían la entidad suficiente para que Daniel pudiera instalar ahí su taller. No prosperó, pero bueno, queda esa invitación de la Cámara de Comercio de Bilbao, que en definitiva era un reconocimiento, ¿no?, a la valía que tenía y a la relación que había mantenido ya con nuestro territorio, ¿no? Y bueno, pues él finalmente se instala en Pasaya, en Pasajes de San Juan, durante un año, en 1907. Tampoco dio resultado, fue una etapa muy breve, y es entonces cuando decide instalar su taller en la iglesia de San Juan de los Caballeros. Es la última etapa, de 1908 a 1921, instala el taller en la iglesia y posteriormente acondiciona su vivienda en el primer piso. En esta época, sin embargo, la cerámica monumental había perdido ya fuelle, ¿no? A partir de 1905, esta moda de aplicar cerámica a los edificios empieza a decaer y entonces, sin embargo, se incrementa notablemente la producción de piezas de arte mueble, que tuvieron una demanda y un éxito tremendo hasta la muerte del ceramista. En cuanto a los estilos, por lo que atañe, digamos, a Vizcaya, en primer lugar, a finales del 19 todavía utiliza el estilo neorrenacentista y aparece justo antes de 1900 la influencia del japonismo, el modernismo, el realismo y el regionalismo, que van a ver cómo se van entremezclando, y digamos lo más tardío es el regionalismo. La cerámica monumental la aplicó a los exteriores de edificios. Muchos edificios de Bilbao habrán visto y bueno, van a ver, y estas visitas guiadas hacen el recorrido por toda la cerámica monumental, ¿no?, que tiene la ciudad, pero también para interiores. Diseñó chimeneas, vestíbulos, piezas para vestíbulos, para escaleras, cuartos de baño. Había gente que se podía permitir encargar a Daniel Zuloaga todo el alicatado de los cuartos de baño diseñado ad hoc. Y hubo casos en Bilbao, no se conservan desgraciadamente, portales. En Bilbao se conserva el mejor portal que diseñó Zuloaga, o sea que tenía, digamos,
mucho tirón, digamos, para la arquitectura. Y en cuanto a las técnicas, utilizó en ocasiones piezas en alto relieve que requerían el diseño, la fabricación de moldes específicos, encarecían muchísimo los proyectos y los pedidos. Utilizaba la pintura bajo baño y sobre baño para todo lo que eran las escenas, siempre con una tendencia a la pintura suelta, a la pintura aborcetada, que era una idea de gran modernidad, aunque eso le traía problemas con muchos clientes, porque los clientes tenían un gusto más académico y querían ver todo bien definido, bien acabadito, y muchas veces hubo roces y fricciones por esta tendencia suya a las superficies, digamos, inacabadas, aborcetadas, ¿no?, de gran modernidad. Y luego utiliza la técnica de cuerda o de arista, que se ve perfectamente el relieve en los perfiles, sobre todo para las orlas vegetales, ¿no?, los detalles vegetales que acompañan a muchos de sus paneles. Digamos, Segovia lo fue todo para él, o sea, esta llegada a la fábrica de la Segoviana le cambió la vida, y Segovia fue su ciudad, aunque él había nacido en Madrid en 1852, pero Bilbao y Vizcaya fueron importantísimos también a lo largo de su carrera. Fíjense, esta es la lista de obras que realiza en 1901. Todo lo que está enmarcado en rojo son obras de Bilbao, y a mayores lo que está subrayado en azul son obras en San Sebastián. Saquen la conclusión de que más del 80-85% de la producción de ese año fue para el País Vasco. Aquí tuvo una clientela nutrida y además muy potente económicamente, y vino muchísimas veces para la instalación de los azulejos, para tomar medidas, para tomar apuntes del natural, para recrear en los paneles. Vino muchísimo también con motivo de las exposiciones, ¿no?, de las piezas de arte y mueble. Tuvo relación muy estrecha con muchos artistas bilbaínos o radicados en Bilbao, como Durrio, como Mogrovejo, como Emanuel Osada, Moisés de Huerta, con muchos de esos artistas, y entre los arquitectos tuvo relación muy estrecha con Severino de Achúcarro y Carlevaris, que les he mencionado antes, que intentó buscar dónde podía poner este hombre las instalaciones de su taller. La primera obra que realiza Daniel de Zuloaga en Vizcaya es para el Palacio de la Diputación. El Palacio de la Diputación, el proyecto es de 1890, se hace un concurso, se confía la obra a Luis Aladrén, y la ejecución del edificio fue muy lenta, un edificio que tiene una decoración interior realmente impresionante, muy cuidada, y se inaugura, aún sin terminar, el 31 de julio de 1900. El año que viene se celebra el 125 aniversario de la inauguración del palacio. Se van a hacer visitas guiadas también, y si no conocen el palacio, pues les animo a que aprovechen la oportunidad, porque realmente los interiores son espectaculares. Y Aladrén es el introductor de la cerámica monumental en la arquitectura del País Vasco. Primero en San Sebastián, que era donde él estaba afincado. El Casino de San Sebastián fue la primera obra que incorporó cerámica monumental, y posteriormente en Vizcaya. El Casino de San Sebastián es de 1882, él hace más obras en San Sebastián y le encarga cerámica a Zuloaga, y bueno, pues cuando hace el Palacio de la Diputación opta por colocar cerámica en el interior del palacio. Siempre hay un desfase cronológico, claro, porque la cerámica se instala cuando está prácticamente terminado el edificio. Entonces siempre el proyecto del edificio, los planos son de años previos a la ejecución de la cerámica. En este caso, la cerámica se realizó entre 1898 y 1899. Se conservan 3 paneles, y que fueron los que se hicieron, aunque el deseo del arquitecto era haber tenido mucha más decoración cerámica en este edificio. Pero en ese momento Zuloaga tenía muchísimo trabajo,
no daba abasto y a su vez había urgencia por el tema de inaugurar el edificio. Y finalmente se quedaron en estos 3 paneles. 2 paneles, estos 2 que están viendo, están en el hall de la planta baja. Esta es la puerta a la Gran Vía. Hay un pequeño vestíbulo y estos 3 arcos de medio punto, que ven aquí, dan paso a ese hall. En los entrepaños de los arcos aparecen estos 2 paneles en los que se entremezcla la decoración neorrenacentista con el asunto del japonismo que tenía creciente importancia en la obra de Daniel. El tema del neorrenacimiento es esta decoración simétrica, que es como si fuera un eje vertical y a izquierda y derecha el mismo tipo de motivos, y esto que llamamos roleos, los roleos clásicos, que son estas curvas, estas decoraciones vegetales que casi generan una circunferencia cerrada y casi perfecta, ¿no? Esa es la decoración típica del neorrenacimiento. Los motivos destacan sobre pasta blanca con caolín, que es algo típico de la etapa de la segoviana. El tamaño de los azulejos 18 por 18 es también el formato típico de la etapa esta de la segoviana, y aunque en esa decoración el predominio del neorrenacimiento es muy evidente, hay aquí un atisbo de un incipiente modernismo. En la condición esta, en la inflexión con la que penden, con la que caen esas flores, que va a ser muy típico del modernismo, aquí está como incipiente, pero se empieza a ver. Y el japonismo se centra en estos medallones, los medallones ovalados, que marcan estas 2 figuras de danzantes. El dorado y el azul cobalto fueron los colores estrella de la moda del japonismo. Acaba teniendo mucha influencia en la pintura también, en la escultura también hay mucha influencia del japonismo, y el azul cobalto es el azul Prusia, azul Berlín, que llegó a Japón desde Alemania. Desconocían, no tenían hasta ese momento, digamos, colorido, y este color les impactó muchísimo y lo utilizaron, digamos, todos los maestros de la escuela ukiyo-e, y bueno, acabó siendo seña de identidad del japonismo, ¿no? Estas mujeres danzantes, una de ellas, la de la derecha, parece que lleva un bastón de mando, pero en fin, yo creo que son adornos sin más, no tiene una carga simbólica muy precisa, y son, digamos, mujeres de una volumetría rotunda, como matronas clásicas, ¿no?, en sintonía con lo del neorrenacimiento. Aquí lo ven más en detalle. Y este es el tercer mural que está en el hall del segundo piso. Está encastrado en un entablamento, en este caso es formato apaisado, vuelve a tener un medallón ovalado, pero ha desaparecido la decoración dorada, y aquí predomina clarísimamente el azul cobalto, con estos temas de putis, de amorcillos, que los que han estado viendo arriba el mural de la casa de Tomás Allende, que voy a explicar a continuación, pues es un tema que se repite también en ese edificio. Tiene también una componente simétrica a izquierda y derecha, pero sin embargo ha perdido la idea esa de los roleos a modo de auténticas circunferencias, o sea, se va desvirtuando ya aquí el predominio del neorrenacimiento. Y esta era la casa, uno de los 4 primeros chalés que se construye en Indautxu, la casa de Tomás Allende Alonso, que no ha llegado hasta nosotros, como todos ustedes saben. Estas 4 primeras casas las construye Manuel Allende. Manuel Allende era el dueño de todo Indautxu, y es el que empieza, digamos, la promoción inmobiliaria y empieza a urbanizar todo ese barrio, que se conoció también como el barrio de los Allende. Y las 4 primeras casas que hace son una para cada uno de sus hijos. Aquí están la casa de José Allende, Tomás Allende, que estaba casado con su prima María Allende,
la casa de Carmen Allende y Pedro Govillar. Esta tuvo baños diseñados modernistas, además diseñados íntegramente por Zuloaga, no se conservan. Y la última, la casa de Plácido Allende, casado con una man, donde Zuloaga hizo también una galería a la que luego haré mención. Para que se sitúen un poco esto que es Camino de la Vaquería, sería más o menos la calle Manuel Allende en la actualidad. Por aquí, más o menos, estaría Alameda Urquijo, esto sería General Eguía, más o menos, y esta sería la calle Autonomía. Y aquí estaban, estos eran los 4 primeros chalés que se hicieron en esa urbanización. Y esa era la casa, los 4 fueron diseñados por Chúcarro y a partir, son de 1898, 1899 y a partir de 1900 empiezan todos esos proyectos de decoración en los que tuvo gran participación Daniel de Zuloaga. Y este era parte del mural que decoraba el vestíbulo de la casa de Tomás Allende. Se conservan, bueno, el encargo es de febrero de 1900, se instaló entre agosto y octubre de ese año, el encargo se lo hace su amigo Achúcarro. En origen eran 8 escenas y 54 metros cuadrados, lo que se conserva son 4 escenas y más o menos 20 metros cuadrados. La anchura de los paneles, como ven, variaba, claro, porque variaba en función de la colocación de las puertas que podía haber en el vestíbulo de comunicación con otras dependencias, ¿no? El tamaño de los entrepaños y demás. Y lo que sí que tenemos constancia es que los más estrechos eran de 0,95 y el más ancho de 3,50. No se conserva el más ancho, eso ni sabemos el tema que tenía. Los azulejos siguen siendo de 18 por 18, el formato típico de este periodo, y también se recortó la altura. Cuando se trasladó a la casa de Lezama, donde estuvo este mural durante más de 50 años, pues ya saben, las casas de 1900 y las casas de hace 70 años tenían techos más altos que las más recientes, ¿no? Y entonces tuvieron que prescindir y se quitó parte del basamento, se suprimieron hiladas del basamento y se suprimió también la cornisa que corría por encima de los capiteles, ¿no? De 3,64 pasó a 2,85. En este mural, pues prácticamente está toda la estilística, todos los estilos que manejó Daniel de Zuloaga están presentes en buena medida aquí. Es una pieza magnífica para dar una clase, ¿no? Los profesores siempre tenemos esa deformación profesional, ¿no? Puedes explicar todo prácticamente con esto, ¿no? Tiene también ese aliciente, ¿no? La técnica tiene piezas de relieve, que ya les he dicho que encarecían mucho el proyecto, en las pilastras. Las 4 escenas están pintadas con pintura sobre baño, y luego por encima aplicaba un barniz translúcido, hace un efecto pictórico buenísimo, tenía él mucha capacidad para esto. Y después, en todas las orlas vegetales que marcan los paneles, la técnica es técnica de arista. Como ven, las escenas están enmarcadas por molduras, pero varía la moldura, unas son circulares, otras ovaladas. Introducía también el toque de la variación. Las escenas principalmente tienen que ver con la industria y la minería, que eran las actividades, por otra parte, de Tomás Allende, ¿no? De esta familia que se enriqueció pues muchísimo con las actividades derivadas de la minería. Y Zuloaga utilizó fotografías que en algunos casos plasmó tal cual para hacer la escena, y muchas veces las modificaba o cogía detalles de fotografía para plasmarlos en sus murales, ¿no? Esto de utilizar fotografías en la temática de la minería y del mundo industrial, el color gris que muchas veces va a utilizar, aunque aquí no, son rasgos propios del realismo. Pero tiene también esta escena, este panel, en el que aparecen tipos populares, estas típicas sardineras, ¿no? Con el cesto de pescado a la cabeza,
que serían temas populares y que sería por tanto el regionalismo. Y pues como ya adivinan, los tres basamentos que tienen el azul cobalto y el dorado pues son de clara influencia japonista. En las orlas vegetales, la parte inferior todavía recuerda un poco al neorrenacimiento en esas curvaturas cuasi perfectas, pero sin embargo en la parte superior los tallos y los motivos vegetales fluyen con mucha más libertad y se están aproximando ya a lo que va a ser característico del realismo. Esta fotografía de la derecha es malísima, pero es la única que hemos localizado del vestíbulo primigenio, ¿no? Este era el interior de ese vestíbulo. No hay planos del edificio, con lo cual tampoco puedo calibrar las medidas, ¿no?, que tenía esta habitación, si tenía planta en L o cómo era. Esta es la única fotografía que hemos localizado y que se conoce de la casa, y ciertamente este panel clarísimamente es el de la cargadora de mineral, de esto no hay duda, y puede, pero no está tan claro que el transportador de mineral, Rive-Thiers, La Rochelle, fuera este, pero no está tan claro. Hay veces que lo veo como muy claro y hay veces que me parece que no. Aquí están los basamentos, que ya ven que eran mucho más altos, tenían como 3 o 4 hiladas más de azulejos que las que han llegado hasta nosotros. Y luego hay otra cuestión, y es que en la casa de Lezama estas piezas de relieve se colocaron en las jambas de las pilastras, en los laterales de las pilastras, pero en origen estaban por debajo de los paneles y también remataban la cornisa que se suprimió por la cuestión esta de la variación de la altura del edificio. El mural costó 6.200 pesetas, 6.200 pesetas de la época, era un fortunón, y fue la obra más cara que hizo para Bilbao. Y esta era la casa primitiva de Tomás Allende. Él fallece en 1935 y seguidamente el chalet se convierte en una clínica. Y en los años 40 se añade todo este pabellón en la parte delantera de la casa, que probablemente, tampoco tenemos certeza, al hacerse esta obra y tenerla que comunicar, ¿no?, con el vestíbulo, con el hall de la casa primigenia, probablemente el mural ahí se perdió parte del mural, ¿no?, para acondicionar la comunicación entre estas dos partes del edificio, pero es solo una suposición, tampoco tenemos certeza. Aquí tienen el mural de la cargadora de mineral enmarcado en una moldura circular, y esta mujer aparece recortada sobre una explotación minera a cielo abierto, ¿no? Aparece el cableado, por donde discurren los cestos, ¿no?, las vagonetas, los caballetes de madera, ¿no?, y aparece también las vías, ¿no?, del ferrocarril minero, ¿no? Y ella porta un cesto de mineral, una actividad minera que desarrollaban mucho las mujeres. Las mujeres tienen gran presencia en la obra de Daniel de Zuloaga, y aquí aparecen anémonas, que es una flor muy representativa del modernismo, y esa paleta de ocres, lilas, morados, que va a ser también muy típica del modernismo. Partió de una fotografía casi tal cual. Esta fotografía, él era un gran aficionado a la fotografía, tenía muchas cámaras fotográficas, él mismo tomaba muchas fotos para sus obras, pero también compraba fotografías, ¿no? Y es el caso de esta fotografía del fotógrafo polaco Ladislas Konartewski, que estaba afincado en San Juan, en Francia, en San Juan de Luz, en Francia, ¿no? Y compra esta fotografía y ven que sobre ella hace la retícula de los azulejos, ¿no?, para luego ya a partir de ahí empezar
hacer la obra. Y lo que hace es sustituir el botijo, esta pedarra, que se llaman este tipo de botijos muy característico del País Vasco francés, lo sustituye por un cesto de mineral, pero la posición de la mujer, con el brazo derecho en jarras, con el izquierdo sostiene el cesto, colocada de 3/4 de perfil, realmente es exacta, evidentemente con un tratamiento mucho más desdibujado. También utilizó, en este caso, una postal para este panel, el cargadero de mineral de Olaveaga, que fue inmortalizado en la fotografía que ven a la derecha, que después hicieron una edición de postales Hauser y Menet en 1894. Eran dos fotógrafos suizos que se afincaron en Madrid, crearon una fototipia y empezaron a encargar fotografías de todos los rincones de la península ibérica y las imprimían como postales. Y Zuloaga compró muchas de esas postales, ¿no? Entonces, creo que esta postal a él le tuvo que gustar muchísimo, porque era una postal llena de detalles, llena de anécdota, de incidente, mucha figurita, y ese tipo de escenas le gustaban de forma especial. Una vez más, como ven, son las mujeres las que portan los cestos de mineral que llegan en unas embarcaciones que entendemos que están a la derecha, fuera de la escena, y ellas las van subiendo, digamos, al muelle, ¿no? El transportador se conoce, el Ritecier La Rochelle, fue rebautizado posteriormente con el nombre de Iparraguirre y hundido en 1917 en la Primera Guerra Mundial. Aquí lo ven, y aquí, en estos detalles, ven esa tendencia, digamos, a la pintura a base de manchas muy abocetada. Hay detalles mucho más abocetados, como en estos, o sea, ese, digamos, es algo muy característico de la técnica de Daniel. Y aquí este es el operario, que está de espaldas, que lo representa tal cual, parece que es el que estaba supervisando toda esta acción del traslado del mineral. Aquí la paleta es una paleta que ya introduce el gris, lo va a utilizar mucho en los detalles, en las escenas, digamos, que tienen que ver con el realismo, ¿no? Pero la paleta es muy rica. Y este es un panel con instalaciones fabriles. El fondo corresponde a la fábrica La Vizcaya en origen, luego Altos Hornos de Vizcaya, a cuyo consejo de administración pertenecía Tomás Allende. Y para el fondo partió también de una fotografía que luego él recrea el primer término de otra manera, ¿no? Con esa embarcación y esos pequeños botes. Aquí ven esta postal también de Hauser y Menet, de un año después, de 1895, de la zona de desierto, y ven que es tal cual el fondo que él representa. Muy habilidoso, muy meritorio el tratamiento del celaje, en el que vemos los detalles azules que son muy característicos de Daniel, pero como hay toda una sinfonía también de grises con esas chimeneas humeantes y el rojizo dorado, ¿no? Del fulgor que proyectan los altos hornos, ¿no? Sobre el celaje. También cómo se proyecta la sombra, ¿no? De la embarcación sobre las aguas de la ría. El gusto por la anécdota, por el detalle en estos pequeños botes, ¿no? Y una vez más, pues esa tendencia al trazo rápido y a la pintura suelta. Y esta escena no tiene el basamento japonista, ¿no? Y probablemente no, con toda certeza estaba colocado en una pared diferente. Pero claro, solo tenemos esa fotografía, no podemos hacernos una idea cabal de cómo era todo el conjunto, ¿no? Y digamos los ocho paneles, ¿no? En este caso aparece una escena portuaria, un pequeño puerto con un cargadero de mineral. En este buque aparecen varios obreros trajinando, ¿no? En definitiva, la referencia de nuevo al trabajo y al realismo, pero el primer término, con ese pequeño bote, tanto la figura masculina tocada de boina como las dos figuras femeninas claramente entroncan con los tipos populares y por tanto con el realismo.
Aquí la orla ya es muy japonista, muy modernista, perdón. Aquí aparece clarísimamente la decoración del látigo, esto de curva contra curva, el coup de fouet modernista, y también, aunque fue recortado, la parte inferior también apuntaba en esa dirección. Aquí ven pues estos detalles, ¿no?, de los operarios, ¿no?, que son auténticas manchas, y esa tendencia que le señalo a esta pintura, digamos, tan moderna. En el casco del buque aparece la matrícula DZ, ¿no?, que es una matrícula, pero también coincide con que son las iniciales del nombre y apellido de Daniel. Ninguno de los paneles está firmado, no sabemos los otros 4 paneles perdidos, ¿no? Aquí no se nos plantea la duda de si fue una forma con la que él quiso dejar constancia de su autoría, o era sin más la coincidencia, ¿no?, de que la matrícula era así. Y estos son los basamentos, ¿no?, con estos temas de putis, de amorcillos, que había también en el hall superior del Palacio de la Diputación. Tienen todos, digamos, como variaciones sobre el mismo, variaciones sobre el mismo tema, y como un aire de familia, ¿no? Este azul cobalto con muchísimos matices, un color dificilísimo de conseguir y en el que Daniel tuvo mucha maestría, mucha pericia. Es un color también en ese sentido muy suyo, ya digo, típico de Japón, igual que el dorado que aparece en el sol, los rayos y varias cintas o filacterias, ¿no? También los peces. La carpa es un animal que es el símbolo de la persistencia, de la resistencia en la cultura japonesa, y también hay una leyenda de que cuando la carpa franquea las puertas del paraíso se convierte en un dragón. Entonces tiene también, en ese sentido, es muy representativo, ¿no?, la presencia de ese tipo de pez, y también es muy japonista la forma con la que están representadas las olas, como si fueran formas arriñonadas. Aquí ven, es la primera vista de las 36 vistas del monte Fuji, que publicó en 1830 Hokusai. La ola representaba la fuerza de la naturaleza. Al fondo vemos el monte Fuji, ¿no?, digamos, parecía de miniatura en comparación con ese poderío, ¿no?, que tiene esta ola en primer término. Y ya ven la forma en la que adopta la ola, ¿no?, y estas combinaciones que influyeron en muchísimos artistas occidentales, ¿no?, como el belga Gisbert Convance, que ven aquí en estas, y clarísimamente también se ve, digamos, más definido, con formas arriñonadas, pero se ve también esa ascendencia en la obra de Daniel. No solamente fue su caso. Arnold Krock, que fue un arquitecto que estuvo al frente de la Royal Copenhagen, esta fábrica de porcelana, pues a finales del siglo XIX, durante una etapa, toda la producción de esta importante firma estuvo influida por el japonismo. Ahí ven el color azul cobalto, ¿no?, en la vajilla, y también la representación de la carpa como motivo estrella. Y aquí tienen la carpa, esta es una costumbre japonesa. En muchas celebraciones tienen la costumbre de hacer volar cometas gigantescas con forma de carpa, ¿no?, en referencia, pues, a esa tradición, ¿no?, de que se convierten en dragones, y bueno, pues la importancia que tienen en esa cultura. Y estas son las pilastras, las piezas que encarecieron notablemente el precio del mural. Como ven, el capitel es como una reinterpretación del capitel jónico, y lo que es ciertamente espectacular es el fuste con ese color amarillo con toques de dorado, un color muy modernista, y arranca de una sirena, y de esa sirena hay un tallo que va fluctuando a izquierda y derecha, enmarcando otras flores, ¿no?, y va, digamos, moviéndose con una cadencia muy elegante que es muy típica del modernismo. Y como ven, tiene punteado en dorado todo el fondo de la pilastra, y también varios de los detalles decorativos tienen también toques de lustre dorado, ¿no? Ahí está otra vez la influencia
del japonismo, que también se va a dar en el modernismo. Y esta es la casa de Nicolás Murga, Gardoqui 11, está entre la calle Gardoqui y la calle Bertendona, y aquí la cerámica es el portal, es el mejor portal que diseñó Daniel Zuloaga. Diseñó varios portales en Madrid, pero nada que ver con la categoría que tiene esta obra, que además ha llegado en perfecto estado de conservación. 28 metros cuadrados de cerámica, 2.100 pesetas fue el precio, y el arquitecto también fue Aladrén, el mismo arquitecto de la Diputación. Aladrén tenía una circunstancia: él nunca se afincó, se estableció en Bilbao, y lo que hizo fue contratar al arquitecto Darroqui, Jean-Baptiste Darroqui, un arquitecto mítico en Bilbao, por ser el artífice de las mejores obras del modernismo, ¿no? El Teatro Campos y la Casa de Alameda Recalde, la Casa Montero, son obras de Darroqui. Darroqui se afinca en Bilbao, traído por Luis Aladrén, para que esté al frente de los trabajos del Palacio de la Diputación. Se quedó en Bilbao 17 años. En el libro, la investigación ha descubierto 2 obras nuevas de Darroqui que no conocíamos. Conocemos ya bastantes obras, pero tuvo que hacer muchísimas más obras porque estuvo 17 años. El problema era que los arquitectos extranjeros no podían proyectar obra en nuestro país, estaba prohibido por ley, y entonces tenían que contratar, tenían que conseguir que algún colega les firmara los planos para que fueran autorizados en las oficinas municipales. Y claro, de esa manera pasa la autoría desapercibida, ¿no? Porque firman otros arquitectos que en realidad no fueron los autores. Y en este caso, la dirección de obra de este edificio también la lleva a cabo Darroqui, y al final se suma al proyecto Achúcar. O sea que aquí están los 3 arquitectos que de alguna manera introdujeron a Daniel de Zuloaga en la arquitectura de Bilbao. El edificio, el proyecto es de 1899, la cerámica se hace entre 1901 y 1902. Cada uno de los lados largos del portal tiene 2 paneles, uno grande y otro pequeño. En uno de los lados aparece esta representación muy fidedigna de lo que fue el cargadero del Piquillo en Otón, en Castrourdiales, que pertenecía a la familia Murga. O sea que representan, digamos, unas instalaciones que estaban, digamos, asociados a sus empresas, ¿no? Seguramente fueron los Murga los que le darían una fotografía. No se conserva en el archivo, no conocemos esa foto, pero todo apunta en esa dirección. Todas las escenas están enmarcadas por molduras curvas. Como ven aquí, todo esto de lo curvilíneo es clarísimamente en la línea de lo que es propio del modernismo, y en la parte superior de estos paneles hay de nuevo representaciones alusivas a la minería. Las mujeres cargando los cestos de mineral, aquí otros operarios accionando unas vagonetas y el picador. Y se recortan, el fondo es clarísimamente Sestao. Y esta era la antigua iglesia del Carmen de Sestao, que no se conserva, que aparece aquí representada. Se había construido 3 o 4 años antes de que se hiciera este mural. Y en la parte inferior aparecen, pues como ven, un tren minero, una escena de la costa cantábrica, pues, algunos caseríos, caballetes de instalaciones de ese tipo. Aquí domina los tonos azulados en esta escena, y en la contraria, en la pared contraria, sin embargo, es una escena castellana, ¿no? Con estos labriegos que están recogiendo la mies y están cargando las pacas, ¿no? En esa carreta que va tirada por bueyes. Esto fue una concesión, digamos, a Segovia y por supuesto algo decidido o sugerido por el propio Daniel Zuloaga. Aparecen también, pues, edificios emblemáticos, ¿no? Como es el Alcázar o este fragmento de la Catedral de Segovia, pero la orla superior es la misma que en el panel que hemos visto de Otón. Y los otros paneles son más estrechos, siguen estando enmarcados por esas líneas curvilíneas, y lo que tienen son instalaciones fabriles. De nuevo es la referencia al realismo, claramente, y con esa paleta
grises con muchísimos matices. Y bueno, para estos paneles, la documentación, podemos decir prácticamente el día que Zuloaga fue a tomar apuntes del natural a estas instalaciones fabriles para hacer estos paneles, ¿no? Porque se lo comunica al arquitecto, le dice mañana voy a ir para hacer este cometido, ¿no? En la parte superior esta decoración es ya claramente modernista y también es pues, muy preciosísimo, ¿no? Y muy modernista la franja vertical que separa los paneles grandes de los paneles pequeños, ¿no? Con esos azulejos, el amarillo intenso, al igual que el azul turquesa, colores muy típicos del modernismo, y toda esa decoración muy sintética de esas flores muy esquemáticas y esos tallos, ¿no? Curvilíneos que fluctúan con una gran elegancia. Es decir, que de alguna manera aquí está presente el realismo, el modernismo y las escenas populares, el regionalismo, porque el acceso al portal es por una puerta de doble hoja de madera, no se ve la decoración desde fuera, y a izquierda y derecha de esa puerta hay dos paneles pequeños. Uno de ellos está presidido por un labriego segoviano, que es el que están viendo. Toda la indumentaria está representada con muchísimo detalle, que es una característica del regionalismo, y en el otro panel es un aldeano vasco, ¿no? Y también con la indumentaria popular. O sea que están presentes estas corrientes y ya no hay incidencia del japonismo. El japonismo ha cedido ya, digamos que el realismo y sobre todo el modernismo ganó muchísima importancia en la obra de Daniel en torno a este momento. Él quedó muy orgulloso, estaba muy orgulloso y muy satisfecho de esta obra, y no es para menos, o sea, es que es una obra maravillosa. Hizo varios bocetos, este es un boceto previo para el panel de los labriegos segovianos, y utilizó ese boceto para ilustrar la portada de un catálogo comercial de sus productos que editó poco después. O sea, utiliza este mural de Bilbao, este boceto de Bilbao, para la portada de ese catálogo. Y en este caso sí hemos dado con la foto se conserva en el archivo del ceramista y realmente partió para recrear el fondo, digamos, ¿no? Pero clarísimamente parte de esa fotografía. La prensa del Bilbao de la época se hizo eco del portal. El portal causó sensación y la edición del Liberal del 16 de abril de 1902 hace mención a la belleza de esta obra y que son muchos los bilbaínos que se acercan al edificio para ver el portal, y que es una maravilla cómo ha quedado diseñado. En ese edificio, uno de los primeros inquilinos de Gardoqui 11 fue José María Vivanco. José María Vivanco fue uno de los dos promotores del Teatro Campos. El Teatro Campos lo diseña Gardoqui, no podía firmar los planos están firmados por Acebal, pero los propios periódicos de la época señalaron que el auténtico arquitecto era Gardoqui. En origen, el edificio no iba a tener cerámica, pero José María Vivanco, cuando vio el portal de la casa donde él vivía, que estaba de inquilino, quedó absolutamente fascinado y le pidió a Murga, a su casero, que lo pusiera en contacto con Zuloaga porque quería poner cerámica en la fachada del teatro. Y entonces, así, cuando estaba en construcción, fue cuando escribe a finales empezó la construcción en abril de 1901, y es en diciembre de 1901 cuando Vivanco escribe a Zuloaga porque quiere poner cerámica, que le dé presupuesto, qué número de murales se pueden hacer, los temas y demás. Es decir, que tuvo consecuencias. Se hicieron 10 paneles y desgraciadamente solo se conservan 2. El Teatro Campos en origen era 4 pabellones. Este desapareció, este no tenía cerámica, desapareció, que es donde está esta casa de vecindad que ven a la izquierda. Luego, este, que era el que tenía más cerámica, se conserva solo la planta baja, toda la parte superior está acristalada
y tampoco en la planta baja había murales, pero han desaparecido. Y este pequeñito del extremo tenía dos, que son los dos que subsisten. Solo se conservan dos. No he conseguido fotografías a color, pero bueno, algo sí hemos podido dilucidar. Era plenamente modernista y aquí estaban estos tres mascarones, eran la representación del teatro, el drama y la música. El central tenía visión frontal y los dos laterales estaban, digamos, colocados de perfil mirando hacia la parte central, ¿no? Gracias a esta foto sí he podido dilucidar que los de las calles laterales eran iguales a los dos que se conservan, que son estos dos. En la parte inferior es un músico con este arco mixtilíneo muy de influencia árabe. Bueno, la decoración de la fachada del Teatro Campos es riquísima, muy ecléctica, pero tiene muchísima decoración modernista, ¿no? Y en este caso pues es un músico colocado de perfil que se recorta sobre este fondo de forma acorazonada en blanco, y como ven el amarillo, el verde y el azul turquesa, colores típicos del modernismo, y la forma sintética muy esquemática con la que está representada esa vegetación, ¿no? Y en el panel superior son motivos vegetales sobre ese fondo amarillo intenso, ¿no? Y aquí también se ve, aunque lo van a ver con mayor, de una forma más gráfica en otras obras, aquí ya se ve esa tendencia de la decoración vegetal en el modernismo a tender a caer con una fuerte inflexión, ¿no? O sea que esta, de alguna manera, el teatro, la casa de Gardocki 11 fue la que determinó que este edificio tuviera cerámica. En los primeros finales del XIX y principios del siglo XX se encargan muchísimas reformas de palacetes y residencias en Bilbao, residencias unifamiliares. Y muchas reformas son para acondicionar galerías. Digamos que se pusieron de moda este tipo de dependencias que eran pues, lugares de reunión de la familia, ¿no? Normalmente de uso vespertino, ¿no? Por la tarde recibían también a las visitas, tenían mucho acristalamiento, ¿no? Y Zuloaga, hasta donde sabemos, intervino en la decoración de 5 galerías de ese tipo. Las que están habiendo, las fotografías, me las ha cedido Miriam Alzuri del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que está presente en la sala, muchísimas gracias. Corresponden a la Casa de la Cerca, de Luis Guezala Esquivias. Era un comerciante, padre del pintor Antonio Guezala, y tenían unos terrenos entre la zona de Bordóniz, Alameda Urquijo, Alameda San Mamés, donde había una casa que tenía ese nombre, La Cerca, que se reforma en 1899 a cargo de Daniel Escondrillas. Y Daniel Escondrillas hace, justo también allí, en esos mismos terrenos, un edificio de nueva planta que es Villa Suiza. Las dos tuvieron galería decorada por Zuloaga. En este caso, la de La Cerca, como ven, la parte inferior de las paredes estaba forrada con madera, ¿no? O sea, tenía un empanelado de madera bastante sencillo, que remataba en una franja de un friso cerámico, con decoración de flores muy esquemáticas en la línea de lo que les vengo comentando del modernismo. Pero en la documentación aparece claramente que Zuloaga envía un friso con cisnes para la casa de Guezala, que entiendo que es la casa de Villa Suiza, puesto que aquí no se colocaron cisnes, ¿no? Es lo que me lleva a pensar que las dos tuvieron galería. El precio era importante del friso de cisnes, y evidentemente los cisnes ya de suyo dan a entender que la obra era modernista. No hay fotografías y tampoco hay documentos, digamos, de bocetos, ¿no?
primeras que hizo fue la de la casa de Eduardo Achúcar en Las Aras, encargada por Achúcarro en 1901, que estaba decorada con peces, no se conserva tampoco ese edificio, y en la casa de Plácido Allende Plagaró, que era una de las 4 primeras casas de Indautxu que les he señalado al principio, y en esta casa pues Daniel Zuloaga lo que hizo fue decorar una galería con un mural de una carreta tirada por bueyes y el otro con una barca. Los temas de este último edificio apuntan en la línea del regionalismo, pero tampoco se conserva, no hay fotografías, no hay bocetos, y esto es lo único que puedo decir. Estas galerías también los nombres variaban, ¿no? Se habla de sala de cristal, sala de verano, serre también, o galería, ¿no? Dan un poco idea, ¿no?, de la importancia del acristalamiento, de cómo se usaba en verano la presencia de plantas en estas dependencias, que es lo que trae consigo la idea de lo que es una serre, ¿no? Y esta es la mejor galería que diseñó Zuloaga y uno de sus proyectos estrella, que además se conserva afortunadamente en magnífico estado. Es la galería de la Casa Echezuría de la familia Ampuero en Durango, que realiza en 1902 y que es una reforma. También se reforma esta casa para hacer una galería a cargo del arquitecto José María Basterra. En este caso, aquí tienen el planito. Bueno, todos los encargos que hacía él de cerámica monumental venían acompañados de este tipo de documentos. Él mandaba el pedido, mandaba este croquis, y todos los azulejos iban numerados en la parte de atrás, en el reverso, ¿no? Y con este dibujo los albañiles sabían dónde tenía que colocar cada uno de los azulejos, ¿no? Entonces, esto corresponde a esta pared. Aquí está, digamos, la puerta de entrada a la galería, que era una dependencia rectangular, y ya desde el inicio, como ven, estaba previsto la presencia de estas librerías, de estas estanterías embutidas en el muro y rodeadas por toda la decoración modernista. Este sería este panel, y en la pared contraria hay otro igual. Y el resto de los laterales y todo el frente es acristalado. En este caso, el fondo blanco con la pasta esa de caolín, muy típica de la segoviana, azulejos de 18 por 18 también, y toda la decoración modernista absolutamente exultante en esa decoración vegetal, sintética y que fluye con esos ritmos de látigo y con esa delicadeza y elegancia, ¿no? Y el color, el amarillo intenso, el azul turquesa, el verde turquesa, y toda esa sinfonía de lilas, malvas, granates, que son colores muy modernistas. Y fíjense la inflexión de estos capullos, totalmente, digamos, verticales, ¿no?, que es una cadencia muy típica, digamos, del modernismo. Van a ver ahora, tiene un basamento, el basamento es espectacular, con 2 franjas, luego las vamos a ver en detalle, pero me llama mucho la atención este ave fantástica, ¿no?, que es quizá lo que no se ajusta bien, digamos, a toda la temática modernista del panel. En el Museo de Zuloaga en Segovia hay un boceto que tenía cisnes clarísimamente previstos aquí. No sé si es un cambio de criterio, o la familia escogería esta solución, o Zuloaga lo descartó aquello en un momento dado, no lo sé. Esta realmente es un ave fantástica, esto no corresponde a un ave exacta del mundo real. Tiene este plumaje gris, este color gris que él utilizaba en las escenas realistas. Es un color apagado que no es propio del modernismo, ¿no? Tiene ese pico, potente pico, que parece una especie de carroñera. Tiene una mirada, digamos, poco amigable, ¿no?, que también se aleja de lo que es propio de la amabilidad del modernismo, ¿no? Y digamos, garras que son también potentes, ¿no?, parecen de una rapaz. Es un animal, ya digo, fantástico, ¿no?, que se recorta sobre esa fantástica decoración vegetal
modernista. Los 4 paneles principales, digamos, tienen esta decoración, y en el basamento, como ven, son 2 franjas. La franja inferior con estos pavos reales muy modernistas y muy sintéticos, nunca mejor dicho, el azul pavo, ¿no? El azul ese cobalto, diríamos, de herencia japonesa, la cresta granate, ¿no? Con esa gama de los granates, ocres, que tiene también mucha presencia en el modernismo, y están, digamos, en torno a esos motivos vegetales muy esquemáticos. Y en la franja superior es una figura muy sintética, un ave, podía ser un loro, no sé, ¿no? Con este azul turquesa y las hojas, ¿no? Que ondean también con esa, de una forma dúctil, ¿no? Como es propio del modernismo. Ahí se aprecia muy bien la técnica de cuenca, ¿no? En los bordes, ¿no? Perdón, de cuerda de arista en los bordes de las figuras, ligeramente en resalte, mientras que la decoración de las escenas, como digo, era siempre pintura bajo baño o sobre baño. Toques de amarillo también junto a los pavos reales. Es espectacular el basamento. Y este es, perdón, no sé qué ha pasado aquí, no puedo ir hacia atrás. A ver, ahora. Esta es la última obra que hizo Zuloaga en Vizcaya, de cerámica monumental, 2 años antes de morir, y en este caso no me dio ningún arquitecto. Fue deseo del propio dueño del edificio. El promotor es el que decidió, incluso impuso el tema a Zuloaga. Era el edificio que había en Hurtado de Amézaga 48, ha sido derribado recientemente, pero afortunadamente antes del derribo el Ayuntamiento de Bilbao costeó que se desmontaran los murales, y así se conservan. De momento se conservan, todavía no están expuestos. Uno de ellos fue llevado a una exposición en Zaragoza, pero bueno, se han conservado estos murales. El proyecto es del año 1916, se concluye el edificio, queda terminado a principios de 1919, y unos meses después el dueño del edificio, el promotor Armando Otero, que era el padre del poeta Blas de Otero, un comerciante que pertenecía a una familia de marinos y consignatarios de buques de la ciudad, decide que quiere decorar el portal con cerámica, y contrata a Ismael Bedia, que era un comerciante de muebles y de objetos de decoración, que acabó siendo representante de Zuloaga en Bilbao, para que contactara con Zuloaga y se hiciera esta obra. Y él impone que quería representaciones de cuadros del Museo del Prado. Le dice que tenía que representar en los murales cuadros del Museo del Prado. Zuloaga tenía también en su colección muchísimos cuadros en fotografía del Museo del Prado, cuadros de Velázquez, de Goya, de Rivera, de Zurbarán, y él se inclinó por Goya. Representa tapices de Goya, y esto no es extraño. Goya tuvo muchísima influencia sobre Daniel de Zuloaga, sobre todo en las piezas de arte mueble, y aquí se ve en la cerámica monumental. Inicialmente su deseo, en primera instancia, iba a representar el tapiz de la vendimia y el del valle. Finalmente sustituye la vendimia por el cacharrero. Yo creo que esto vino propiciado por el formato que tenía la pared, ¿no? La vendimia es como más cuadrilongo, no se ajustaba tan bien como ocurre con el cacharrero. Y además el cacharrero seguro que le encantaba a Zuloaga por la cantidad de figuras y de detalles que tenía este tapiz. Y este es el que representó con muchos tonos goyescos, ¿no? Los rosas, estos tonos rosados son muy de Goya, lo mismo que los blancos grisáceos, blancos perlados, y él está haciendo realmente un homenaje en esa dirección, ¿no? al artista, porque en el tapiz de Goya no es que esto sea así de rosado, ¿no? Cambia un poco
la intensidad de los colores y se ve esa aproximación, digamos, ¿no? y ese conocimiento que él tenía de la obra de Goya. Él había reproducido en pintura el tapiz del cacharrero, lo había representado en pintura y lo tenía en su taller. Esta fotografía lo demuestra, ¿no? O sea que también en ese sentido no es extraño, esto es de principios del siglo XX, no es extraño que años después escogiera este tapiz. Además, en 1919, que es cuando se realizan estos murales, Zuloaga dio una conferencia sobre Goya en Zaragoza, ni más ni menos. Se fue a Zaragoza a dar una conferencia sobre Goya y ese año también fue elegido académico de la Academia de San Luis de Zaragoza. O sea que está en un momento, digamos, que está muy próximo, digamos, a Goya. Goya ejerció una influencia también muy evidente en el pintor Ignacio Zuloaga en los 20 primeros años del siglo XX y de alguna manera en todo el círculo de Ignacio Zuloaga al que pertenecía también claramente Daniel. Llama la atención el detalle con el que están representados los platos, con la cerámica de Palmito, de Alcor, que están representados, digamos, con mucho detalle, y sin embargo, pues el abocetamiento, ¿no? y la escasez digamos, de línea, ¿no? que se ve en los rostros, ¿no? y en los detalles de las figuras, representados muchos de ellos de una forma sintética, ¿no? Y este es el panel contrario, el baile de mayor tamaño, que está representado también con mucha fidelidad al tapiz goyesco, ¿no? Y lo mismo que en este caso no fue el arquitecto el que decidió que hubiera decoración cerámica, pues hay varias obras en Bilbao. Yo creo que es una de las aportaciones del libro. No creo que esto se diera exclusivamente en nuestra ciudad y yo creo que llevará a replantearse parte de las obras de cerámica monumental que realizó Zuloaga, ¿no? en toda la península ibérica. Y es que hay al menos 3 edificios que se hicieron en Bilbao que tienen cerámica de Zuloaga, pero que él no hizo los diseños. Los diseños de los paneles se los dieron hechos los arquitectos y él lo que hizo fue, digamos, ejecutarlos, introduciría licencias, ¿no? Pero básicamente es de los arquitectos. Y esto explica como vaivenes en la obra de Zuloaga, porque esto está hecho entre 1903 y 1905, domina clarísimamente el neorrenacimiento y el neogótico, que estaban ya superados en su producción. Pero claro, es que es el arquitecto el que le impone ese programa, ¿no? Y esto, o sea, creo que es una cosa importante que ayudará, digamos, a entender mejor la evolución del artista. Este magnífico edificio es la única obra que hizo Eladio Laredo en Bilbao. Es un edificio que llama muchísimo la atención, tiene muchísima personalidad y en parte se debe a eso, que no hay otros edificios de este arquitecto, un gran arquitecto, en nuestra ciudad. Fue la única obra que hizo, es la casa del minero Luis Ocharan, que está entre Alameda Mazarredo e Ibáñez de Bilbao. Son 2 casas, una con entrada por Ibáñez de Bilbao 9, que es la que tienen a la derecha, y la otra por Alameda Mazarredo también 9. Esta está totalmente cambiada. En el año 60 se le hizo un levante, se suprimió este chapitel que tenía un observatorio astronómico. Ocharan era un gran aficionado a la astronomía y hizo observatorios en todas sus casas. El Palacete Toquier de Castro, que conocen, pues también tiene un observatorio y también lo tenía la Casa de Madrid, ¿no? Fue protector de pintores, un gran fotógrafo, novelista, una personalidad, digamos, muy similar. Y entonces, en ese levante, se suprimió toda la decoración cerámica que tenía este edificio en el último piso. Hoy solamente se conservan los murales de la entreplanta. Sin embargo, el edificio del Ibáñez de Bilbao 9 se conserva mucho más fiel al original. Ha habido cambios, pero mucho más fidedigno. Estos son
los ferroprusiatos de Eladio Laredo, del proyecto. No tienen muy buena calidad, pero miren, esto es esto. Son los antepechos de esa entreplanta, y es que ya digo, aunque el ferroprusiato está un tanto desgastado, se ve clarísimamente la decoración geométrica que impone en línea de esto. Un subiente y a izquierda y derecha, el mismo tipo de representación con figuras más o menos fantásticas. Está claro que aquí el programa le vino dado y que Eladio Laredo llega a este detalle, no hace la traza con esta minuciosidad. Esto no es casual, o sea, es que le dio el programa hecho, ¿no? En la casa de Ibáñez de Bilbao es una casa, digamos, muy de la arquitectura polícroma, con esos paramentos de ladrillo, más la cerámica, la cornisa de hierro que tiene con esos arquillos apuntados neogóticos, los miradores. Es un edificio con muchísimas texturas, ¿no? Y con mucha decoración cerámica que se concentra principalmente en el piso superior, que era también lo que pasaba en el otro edificio que ha perdido casi toda la decoración en ese sentido. Aquí, arriba, coloca esto que llamamos metopas. Entre los canes del alero de hierro aparecen estas placas con decoración claramente geométrica, ¿no? Como si fuera un subiente, y a izquierda y derecha esas figuras fantásticas, ¿no? Aquí en estos antepechos es como si fuera una cuadrifolia neogótica también, con este tipo de animales fantásticos, ¿no? Y aquí en estos arcos entrecruzados de herencia arabista aparece también un subiente con esta serpiente, ¿no? Que marca esas líneas circulares. Sin embargo, el colorido con el azul turquesa, el verde turquesa, ocres y lilas, sí coincide con ese colorido que él está utilizando en la época del modernismo. La temática no, pero es que la temática le vino impuesta. Este es el alzado de la fachada, está más desgastado que el del otro edificio, pero Laredo ya prevé en el panel central del eje principal de la fachada un águila con las alas desplegadas, que es lo que se hizo en un primer momento. Y en esa época, casualmente, está haciendo también las decoraciones de la fábrica de cervezas El Águila en Madrid. Y utilizó el mismo boceto, el mismo tipo de águila para una y para otra. Los de Cervezas El Águila le llamaron la atención porque le obligaron a cambiar algunas cosas porque se tenía que ajustar al anagrama de la compañía. Ese mural de 1903, que fue cuando se colocó en 1903, en los años 40, digamos, se suprimió. Los propietarios eran la empresa Emica y quiso poner el logo de la empresa. Y después, cuando Emica dejó de tener su sede ahí, se repintó, y recientemente los propietarios que han hecho una restauración, el edificio llama la atención. O sea, es un edificio precioso, pero está en un estado soberbio después de la restauración. Si pasan por allí, no les voy a decir que no dejen de mirarlo, es que lo van a mirar porque el edificio te llama la atención tremendamente, ¿no? Es una maravilla. Y entonces decidieron restituir y colocar un mural en ese panel central. Y el autor del mural se lo confiaron a Juan Daniel Zuloaga, bisnieto de Daniel Zuloaga, que mantuvo la cartela de 1901, porque este detalle aparecía en el mural original, que es la fecha del proyecto. O sea, Eladio Laredo pone ahí el águila en 1901, que 1901 es la fecha de los planos, no de la cerámica que se hizo 2 o 3 años después. Como ven, recreó, digamos, los temas que había utilizado Eladio Laredo y su bisabuelo, los ejecutó, y el mismo tipo de colores. Y aquí, pues, como ven, lo que les digo, Zuloaga sí que tuvo la licencia, yo creo, a nivel de color, y utilizó colores que eran los que él estaba, digamos, utilizando en esta
mismo. Y hay algunos paneles, este que está a la derecha, que está en esta zona de Alameda Mazarredo, que a mí me parece que esto sí fue creado por Zuloaga, que no estaba, digamos, representado en los planos de Laredo, aunque claro, está tan desgastado ese ferroprusiato que es muy difícil, pero yo creo que este es muy diferente a este tipo, que es lo que domina en el resto y que yo creo que era lo que había impuesto Eladio Laredo. Costó 5.365 pesetas la cerámica de este edificio, un poco por debajo del mural de Allende. Y este sí que es de Zuloaga. Este está en el ángulo donde está la farmacia, aquí, en esta zona de aquí, y este sí que es de Zuloaga. Este detalle es plenamente modernista. Esta forma arriñonada que aparece aquí en el lomo de esta figura fantástica, esto desde luego no lo ideó Eladio Laredo, y esto para mí, sin ningún género de dudas, fue, pues eso, él fue introduciendo, digamos, ciertas licencias dentro del esquema que le había incorporado o que le había dado Eladio Laredo. Otro edificio de Bilbao, muy diferente. Aquí la gente me suele decir, pero si casi no se ve la cerámica. Es que esto tuvo un problema. Eladio Laredo tenía mucha práctica encargando cerámica monumental y yo creo que tenía muy claro que tenía que tener colorido, brillo, contraste, y quizá por eso también él hizo los diseños, ¿no? Y impuso condiciones. Este edificio es Hurtado de Amézaga número 13, lo encarga un indiano, Eulalio Arana, un edificio preciosísimo también de Bilbao, también con fachada de ladrillo, y el arquitecto fue Enrique Palza. Y Enrique Palza diseña las cerámicas, le impone todas las condiciones, tamaño de los azulejos 14 por 14, que no era el formato típico de la segoviana, tuvo que adaptarse a esta circunstancia, y hace este comentario que hace Palza. Dice, quiero poner puntos brillantes. Estos eran los puntos brillantes que coloca en esta parte de los paramentos y que prácticamente no se ven, porque poco brillantes son, ¿no? Los diseños eran de Palza y no tienen nada que ver, pero absolutamente nada que ver con todo lo que hace Zuloaga en estos años y a lo largo de su carrera. O sea que aquí no hay ningún género de dudas que se lo dieron hecho. Esto es en la parte superior, que son también como metopas, como tiene el edificio de Ibáñez de Bilbao 9. Entre los canes del alero, ¿no?, aparecen estas placas que son más pequeñas y sobre todo mucho más apagadas de color. Este es el último, es un chalet derribado de Alameda Mazarredo, la casa de Pedro Orue, un industrial que se proyecta en 1908 por el arquitecto Manuel María de Smith, el único edificio de Smith, con toda la prolífica obra que tuvo, el único edificio para el que encargó cerámica a Zuloaga. Primero hizo, aquí en el escarpe, este que tiene esta zona, hizo los talleres de la empresa de los Orue, y a la altura de la cubierta, en Alameda Mazarredo, colocó encima del taller el chalet. Cuando yo hice mi tesis doctoral sobre Manuel Smith, este edificio a mí me volvió loca, me costaba mucho engarzarlo con toda la producción de Smith en esta época, no me satisfacía ninguno de los intentos que yo hacía por entrometer esto, a ver en qué corriente, con qué edificios lo relacionaba, y yo veía que aquí había algo raro, aparte del empleo de la cerámica. Y creo que ahora, muchos años después, que hay, claro, mucha más información, he dado con la clave de por qué este edificio era pues tan diferente, ¿no?, tan particular. Y es que Orue estaba casado con Dolores Algorta Abaroa, de la familia de Lekeitio, y esta era la casa de los Abaroa en Lekeitio. Se conserva. Miren la torre,